90% de tu jubilación será para los gastos de la casa y el otro 10% para ti, así de simple. Las palabras de mi hijo Rubens cortaron el aire de la sala mientras yo sostenía mi teléfono, viendo la notificación del depósito que acababa de llegar. 3.200 pesos que había ganado después de 42 años trabajando como secretaria ejecutiva, levantándome a las 5 de la mañana, cuidando la casa, criando hijos, siendo esposa dedicada. Algo se removió en mi interior cuando escuché esas palabras. No era dolor. No era sorpresa. Era algo que llevaba tiempo gestándose en silencio, esperando el momento exacto para despertar. Miré a Rubens, 45 años, recostado en el sofá de mi sala como si fuera el dueño del lugar. A su lado, Paola, mi nuera, revisaba su teléfono con esa indiferencia que ya conocía tan bien. Ni siquiera levantó la vista cuando su esposo habló de mi dinero como si le perteneciera. Así de simple, repetí en voz baja, sintiendo como esa cosa fría y clara se expandía por mi pecho. Es justo, mamá, continuó Rubens, acomodándose mejor en los cojines. Vives aquí, comes aquí, usas la luz, el agua, el gas. Es lógico que contribuyas más. Nosotros tenemos gastos, los niños tienen necesidades. Paola finalmente levantó la mirada de su pantalla. Además, Teresa, no es como si necesitaras mucho dinero para ti. ¿Qué vas a hacer con tanto? Ya no sales mucho, no compras ropa cara. Ahí estaba. La suposición de que mi vida había terminado, de que mis necesidades eran mínimas, de que mi valor se reducía a lo que podía aportar económicamente a esta casa que un día fue mía y ahora se sentía como una prisión con paredes familiares. Me quedé callada, observándolos. Rubens tenía esa expresión que había perfeccionado desde niño cuando quería algo de mí, una mezcla de autoridad y falsa preocupación. Paola había vuelto a su teléfono, dando por sentado que el tema estaba cerrado. ¿Y si no estoy de acuerdo?, pregunté suavemente. Rubens suspiró como si fuera una niña caprichosa. Mamá, seamos realistas. Tienes 70 años. ¿Qué vas a hacer? ¿Vivir sola? ¿Pagar renta? Aquí tienes todo resuelto. Solo tienes que cooperar con lo justo. Lo justo, murmuré, sintiendo como cada palabra se grababa en mi memoria. Mira, no queremos discutir, intervino Paola sin levantar la vista. Es una decisión familiar. Todos contribuimos, todos nos beneficiamos. Es así como funcionan las familias. Sus palabras me recordaron algo que mi madre solía decir. Hija, cuando alguien te dice que no quiere discutir, es porque ya decidió por ti sin consultarte. ¿Qué razón tenía la vieja? ¿Cuántas veces había visto esa misma táctica en mi matrimonio, en el trabajo, y ahora aquí, en mi propia sala? Teresa, ¿me escuchaste? Paola había dejado el teléfono y me miraba con esa sonrisa forzada que usaba cuando necesitaba parecer paciente. Estoy tratando de explicarte cómo vamos a organizar las cosas para que sea más fácil para todos. Sí, te escuché perfectamente. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo como mis rodillas protestaron un poco. 70 años no eran 20, pero tampoco eran 90. Dijiste que ya decidieron por mí. No es así, mamá. Es que... Rubens se incorporó en el sofá, finalmente percibiendo algo en mi tono que no le gustó. Es que ¿qué, hijo? Lo miré directamente a los ojos. ¿Es que soy muy vieja para entender? ¿Es que ya no tengo derecho a opinar sobre mi propio dinero? El silencio que siguió fue tenso. Paola y Rubens intercambiaron una mirada rápida, esa comunicación silenciosa que tienen las parejas cuando sienten que algo se les está saliendo de control. Nadie está diciendo eso, murmuró Paola. Solo estamos siendo prácticos. Ah, prácticos. Tomé mi teléfono de la mesa. ¿Saben qué es práctico? Que una mujer de 70 años que trabajó toda su vida tenga derecho a decidir cómo gastar su jubilación. No dije nada más. Simplemente caminé hacia mi habitación, sintiendo sus miradas clavadas en mi espalda. Detrás de mí escuché a Rubens decirle a Paola en voz baja, ya se le pasará. Solo necesita tiempo para acostumbrarse. Cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la cama. Abrí WhatsApp y busqué el chat con Lidia, mi amiga de toda la vida. Escribí, ¿puedes hablar? Necesito contarte algo importante. Su respuesta llegó inmediatamente. Claro, Tere.
¿Todo bien? No, pero va a estarlo. Esa noche, mientras Rubens y Paola veían televisión en la sala riéndose de algún programa, yo estaba en mi habitación buscando en Google, casas en renta para adultos mayores, requisitos para cambio de domicilio bancario, derechos de jubilados en México. También busqué algo más específico, como cambiar beneficiarios de cuenta bancaria, como quitar acceso a cuentas compartidas. Porque recordé que hace 3 años, cuando me operaron de la vesícula, Rubens me había convencido de darle acceso a mi cuenta por si acaso necesitaba algo mientras estaba en el hospital. Nunca me había pedido que lo quitara de la cuenta. Y yo, tonta de mí, nunca se lo había quitado. No tenía un plan todavía, pero tenía algo mejor. Tenía la certeza absoluta de que esto no se iba a quedar así. 70 años no significaban que mi vida había terminado. Significaban que había aprendido lo suficiente para saber cuando alguien estaba tratando de aprovecharse de mí. Guardé mi teléfono y miré hacia la ventana. La calle estaba silenciosa, pero en mi mente ya comenzaba a escuchar los sonidos de una vida diferente. Una vida donde yo decidiera en qué gastar cada peso de mi jubilación. Una vida donde nadie más tuviera derecho a planificar mi futuro sin consultarme. Así de simple, susurré otra vez, pero esta vez las palabras tenían un sabor completamente distinto. La mañana siguiente me desperté a las 6, como siempre había hecho durante los últimos 50 años. Pero esta vez no fue por obligación. Fue porque tenía cosas que hacer. Cosas que nadie más podía hacer por mí. Me levanté sin hacer ruido y me dirigí a la cocina. Rubens y Paola seguían durmiendo, y los niños no se levantarían hasta las 7 para ir a la escuela. Puse el café y mientras esperaba a que hirviera, saqué mi teléfono y revisé los mensajes del grupo de WhatsApp Amigas del Corazón, donde estábamos Lidia, Paula, Cecilia y yo. Lidia había escrito a las 5:30 de la mañana. Buenos días, guerreras. Hoy es viernes de caminar. ¿Quién se apunta? Paula respondió inmediatamente. Yo ya estoy despierta. Mi nieta me mandó un video desde Estados Unidos y no pude volver a dormir. Cecilia había enviado una foto de su desayuno, avena con fruta y un café humeante. Lista para conquistar el día. Escribí, yo también voy. Nos vemos en el parque a las 7. Era mentira que íbamos solo a caminar. Nosotras 4 nos habíamos conocido en un taller de computación para adultos mayores hace 3 años, cuando decidí que no me iba a quedar atrás en esto de la tecnología. Ahí aprendí a usar WhatsApp, a hacer videollamadas, a buscar cosas en Google, y lo más importante, aprendí que había otras mujeres de mi edad que no se habían resignado a ser invisibles. Nuestras caminatas eran en realidad sesiones de terapia grupal disfrazadas de ejercicio. Caminábamos 1 hora por el parque, pero hablábamos de todo, de nuestros hijos, de nuestros problemas, de nuestros sueños que creíamos olvidados, de nuestras frustraciones con familias que nos veían como objetos útiles más que como personas. Me vestí con mis tenis nuevos, los que me había comprado hace 2 meses y que Paola había criticado diciendo que para qué necesitaba zapatos tan caros a mi edad. Me puse mi sudadera rosa favorita, la que me hacía sentir joven, y salí de casa sin despertar a nadie. El parque estaba fresco y silencioso, con esa paz que solo existe antes de que el mundo despierte completamente. Mis amigas ya estaban ahí, estirando junto a la fuente central. Lidia me vio llegar y notó algo en mi cara inmediatamente. ¿Qué pasó, Tere?, preguntó sin rodeos. Se lo conté todo mientras caminábamos. Las palabras salían como agua represada que por fin encuentra una grieta en la presa. Les conté sobre los 90%, sobre la manera en que Rubens había hablado de mi dinero, sobre la indiferencia de Paola, sobre esa sensación de haber desaparecido en mi propia casa. Ese cabrón, murmuró Paula, que a los 68 años seguía usando un vocabulario que haría sonrojar a un marinero. No es solo él, intervino Cecilia. Es todo el sistema. Nos criaron para dar, y ahora que somos mayores se creen con derecho a tomar lo que les plazca. Lidia caminaba en silencio, pero yo sabía que estaba procesando. Ella era la más práctica de todas, la que siempre tenía soluciones concretas. ¿Tienes ahorros que ellos no conozcan?, me preguntó finalmente. Un poco. Mi cuenta de ahorro de la empresa tiene unos 25,000 pesos. Rubens no sabe de esa cuenta. ¿Y documento de la casa? Está a mi nombre. Mi esposo la puso así en su testamento. Entonces tienes opciones. Lidia se detuvo y me tomó del brazo. Tere,
¿Realmente quieres quedarte viviendo así? La pregunta quedó flotando en el aire mientras siguiéramos caminando. Pasamos junto a otros grupos de personas haciendo ejercicio, señores jugando dominó, mujeres practicando tai chi, parejas de ancianos caminando tomados de la mano. Mira a tu alrededor, dijo Paula. ¿Ves a alguna de estas personas con cara de resignación? Todas están aquí porque decidieron que vale la pena levantarse cada día. Mi prima Fabiana se mudó sola a un departamento hace 2 años, comentó Cecilia. Sus hijos armaron un escándalo, dijeron que estaba loca, que se iba a enfermar, que era peligroso. ¿Sabes qué? Nunca la había visto tan contenta. Ahora viene a visitarme y me cuenta de sus clases de baile, de los viajes que hace con amigas. ¿Clases de baile?, pregunté, sintiendo una puntada de algo que no había sentido en años. ¿Envidia? ¿Esperanza? Salsa, bachata, hasta aprendió a bailar cumbia. Dice que se siente como de 30 otra vez. Llegamos al final de nuestra ruta habitual y nos sentamos en una banca bajo un árbol frondoso. El parque ya estaba más lleno, familias paseando, niños corriendo, vendedores de elotes comenzando su jornada. Tere, dijo Lidia con esa voz seria que usaba cuando iba a decir algo importante. ¿Sabes cuál es la diferencia entre nosotras y nuestras madres? Negué con la cabeza. Ellas no tuvieron opciones. Nosotras sí las tenemos, pero nos da miedo tomarlas. Sus palabras se clavaron en mi pecho como una revelación. Tenía razón. Mi madre había dependido completamente de mi padre hasta el día que murió. Nunca había manejado dinero propio, nunca había tomado una decisión importante sola, nunca había siquiera imaginado la posibilidad de vivir de otra manera. Pero yo sí había trabajado. Yo sí había manejado dinero. Yo sí sabía cómo funcionaba el mundo fuera de la casa. ¿Qué necesito hacer?, pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la determinación en mi voz. Paula sonrió. Esa es mi guerrera favorita. Antes de regresar a casa, paramos en el Oxxo y compré una libreta pequeña. En la primera página escribí, Plan de Libertad, Teresa Telles, marzo de 2025. Debajo comencé a anotar lo que sabía que tenía que hacer. Revisar todas mis cuentas bancarias, conseguir números de abogados, buscar departamentos en renta, hacer inventario de mis cosas personales, hablar con Diego Pacheco, el abogado que había llevado el testamento de mi esposo. Mientras escribía, sentí algo extraño en el estómago. No era miedo exactamente. Era esa sensación que tienes cuando sabes que estás a punto de cambiar tu vida para siempre. Como cuando te casas, o cuando tienes tu primer hijo, o cuando decides dejar un trabajo que ya no te hace feliz. La diferencia era que esta vez lo estaba decidiendo solo para mí. No para complacer a un esposo, no para ser una buena madre, no para cumplir las expectativas de nadie más. Solo para Teresa. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto?, me preguntó Lidia mientras caminábamos de regreso hacia nuestras casas. La miré esperando su respuesta. Que tú puedes hacerlo. No necesitas permiso de nadie. No necesitas que te den la razón. Solo necesitas decidir. ¿Y si me equivoco? ¿Y si no te equivocas? Paula me dio un codazo suave. Tere, llevas 70 años haciendo lo que otros esperan de ti. ¿No crees que ya es hora de hacer lo que tú quieres? Cuando llegué a casa, Rubens estaba desayunando en la cocina, leyendo noticias en su teléfono. ¿Dónde andabas tan temprano, mamá? En el parque, haciendo ejercicio con mis amigas. Puse la cafetera a lavar, actuando con la misma normalidad de siempre. Ejercicio. Se rió. Ten cuidado, no vayas a lastimarte. Tengo 70 años, hijo, no 90. Todavía puedo caminar sin ayuda. Me miró extrañado por mi tono, pero no dijo nada más. Yo tampoco. Solo guardé mi libretita en el bolso y subí a bañarme. En la ducha, mientras el agua tibia caía sobre mis hombros, sentí algo que no experimentaba desde hacía años. Emoción por el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, mañana no sería igual que ayer. Y eso, pensé mientras me enjabonaba el cabello, era exactamente lo que necesitaba. El lunes por la mañana, mientras Rubén se alistaba para ir al trabajo y Paola llevaba a los niños a la escuela, yo fingí que seguía durmiendo. Escuché sus voces en el pasillo, el ruido de las llaves, el portazo final. Esperé 10 minutos más para asegurarme de que no regresaran por algo olvidado,
Y entonces me levanté. Tenía toda la casa para mí sola, algo que no había pasado en meses. Paola trabajaba desde casa 3 días a la semana, y siempre había alguien entrando y saliendo, pidiendo algo, necesitando algo, haciendo ruido. Pero hoy el silencio era mío. Fui directo a la cocina y me preparé un desayuno completo: huevos revueltos, frijoles, tortillas calentitas, café fuerte. Me senté en la mesa del comedor, la mesa que yo había elegido hace 15 años, y desayuné mientras revisaba mi teléfono. En el grupo de WhatsApp, Cecilia había compartido un artículo sobre mujeres que empezaban nuevas carreras después de los 60. Paula había enviado fotos de un viaje que estaba planeando a Oaxaca con su hermana. Me tomé mi tiempo. No tenía prisa. Por primera vez en años, nadie me estaba esperando, nadie necesitaba que lavara algo urgentemente, nadie requería mi atención inmediata. Después del desayuno, saqué mi libreta y mi teléfono. Era hora de empezar. Primero llamé al banco. La grabación me dio opciones, presioné botones, esperé música horrible, hasta que finalmente una voz humana contestó. Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Buenos días. Necesito información sobre mi cuenta de ahorros. Específicamente, quiero saber quién tiene acceso a ella además de mí. Por supuesto. ¿Me puede proporcionar su número de cuenta y su nombre completo? Le di la información y esperé mientras tecleaba en su computadora. Señora Telles, veo que su cuenta tiene un beneficiario autorizado, Rubens Telles. ¿Es correcto? Sí, pero quiero quitarlo. Quitar el acceso. Completamente. Quiero ser la única persona autorizada en mi cuenta. Hubo una pausa. ¿Está segura? Esto significa que el señor Telles ya no podrá hacer movimientos ni consultas en su cuenta. Exactamente eso es lo que quiero. Muy bien. Necesito que venga a la sucursal con una identificación oficial. ¿Cuándo le conviene? Hoy mismo. ¿A qué hora abren? A las 9, señora. Colgué y miré el reloj. Eran las 8:15. Perfecto. Pero antes de salir, decidí hacer algo más. Fui al estudio donde Rubens tenía su computadora y sus papeles. Sabía que ahí guardaba documentos importantes, facturas, estados de cuenta. Nunca había husmeado, por respeto. Pero ahora necesitaba saber exactamente en qué situación financiera estaba esta casa. Abrí los cajones del escritorio. Facturas de luz, teléfono, gas, agua, internet, televisión de paga. Sumé mentalmente, cerca de 4,000 pesos mensuales en servicios. Luego encontré algo interesante, recibos de pago de Rubens. Ganaba 12,000 pesos al mes en su trabajo de supervisor en una fábrica. Paola, según un papel que parecía una declaración anual, ganaba 8,000 pesos mensuales con su trabajo de diseño gráfico desde casa. 20,000 pesos mensuales entre los dos. Y querían 90% de mi jubilación para gastos de la casa. Los números no cuadraban, a menos que estuvieran gastando en cosas que yo no sabía. Seguí buscando y encontré algo que me heló la sangre: tarjetas de crédito. Muchas tarjetas de crédito. Con deudas. Una de Rubens debía 45,000 pesos. Otra de Paola, 32,000. Una tercera, que parecía ser de ambos, 60,000 pesos. 137,000 pesos de deuda en tarjetas de crédito. Me senté en la silla del escritorio sintiendo como todo empezaba a tener sentido. No querían mi dinero para gastos de la casa. Querían mi dinero para pagar sus deudas. Para sostener un estilo de vida que no podían costear. Tomé fotos de los estados de cuenta con mi teléfono. No estaba segura de para qué me servirían, pero tenía la sensación de que iba a necesitarlas. Salí de la casa sintiéndome como una detective que acababa de resolver un caso. El aire de la mañana me llenó los pulmones y caminé hacia la parada del autobús con pasos firmes. Había decidido no manejar más después de un pequeño accidente el año pasado, pero el transporte público me daba una libertad extraña. Podía ir a donde quisiera sin depender de nadie. El banco estaba lleno, como siempre, pero me senté a esperar mi turno con paciencia. Observé a la gente, empleados corriendo con papeles, señoras pagando servicios, jóvenes haciendo depósitos. Todos con sus vidas, sus problemas, sus decisiones. Señora Telles. Una ejecutiva joven me llamó desde su escritorio.
Le expliqué lo que necesitaba. Ella revisó mi cuenta en su computadora, me pidió mi identificación y me explicó el proceso. Solo necesito que firme estos documentos. Al firmar, Rubens Telles quedará sin acceso a su cuenta. Está completamente segura. Completamente. Firmé 3 papeles diferentes. Con cada firma, sentía como si estuviera recuperando algo que había perdido sin darme cuenta. Algo más en lo que la pueda ayudar. Sí. Quiero cambiar mi domicilio bancario. Todavía no tengo la nueva dirección, pero ¿qué necesito cuando la tenga? Solo un comprobante de domicilio a su nombre y su identificación. Y puedo hacer que mis estados de cuenta lleguen solo por correo electrónico. Por supuesto. ¿Cuál es su email? Le di mi correo, uno que había abierto yo sola y que solo yo conocía. Otro pequeño paso hacia la independencia. Salí del banco sintiéndome extrañamente liviana. Mi cuenta ya no tenía el nombre de Rubens en ella. Era mía, completamente mía. Pero no quise regresar a casa todavía. En lugar de eso, fui al centro comercial. Hacía meses que no iba sola, sin prisas, sin que nadie me apurara o me dijera que no necesitaba algo. Entré a una tienda de ropa y me probé blusas que me gustaron. Compré una blusa azul marino que me hacía ver elegante y unos aretes de plata que brillaban bonito. No eran caros, pero eran míos. Decididos por mí, pagados con mi dinero, sin tener que justificarle a nadie por qué los necesitaba. En el área de comida, me compré un smoothie de mango y me senté a observar a las familias almorzando. Había una señora de mi edad con lo que parecían ser sus nietos, riéndose y contándose historias. Había parejas jóvenes compartiendo hamburguesas. Había grupos de amigas tomándose selfies. Todas estas personas viviendo sus vidas sin pedirle permiso a nadie. Saqué mi teléfono y le escribí a Lidia, misión cumplida en el banco. Me siento como una espía. Su respuesta llegó inmediatamente. ¿Qué sigue, agente Teresa? Buscar departamentos. Esa es mi amiga. En el camión de regreso a casa, abrí una aplicación de bienes raíces que había descargado la noche anterior. Había departamentos bonitos, limpios, con buena luz, cerca del parque donde caminaba con mis amigas. Los precios eran razonables para alguien con una jubilación de 3.200 pesos y 25.000 en ahorros. Por primera vez en semanas, me permití imaginar cómo sería despertar en un lugar donde nadie me dijera qué hacer con mi dinero. Donde nadie asumiera que mi único propósito era sostener económicamente las decisiones de otros. Cuando llegué a casa, Paola ya había regresado de dejar a los niños. Estaba en la sala con su laptop, trabajando. ¿Dónde andabas?, me preguntó sin levantar la vista de la pantalla. Haciendo unos trámites en el banco. Ahora sí levantó la vista, con esa expresión ligeramente sospechosa que había aprendido a conocer tan bien. Trámites. Cosas de mi cuenta. Caminé hacia mi habitación, pero me detuve en la puerta. Paola, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Rubens y tú tienen deudas grandes. Se puso rígida. ¿Por qué preguntas eso? Solo curiosidad. Porque si van a administrar mi jubilación, me gustaría saber para qué la van a usar exactamente. Para gastos de la casa, ya te dijimos. ¿Qué gastos exactamente? Porque hice cuentas y los servicios no llegan ni a 4.000 pesos. Paola cerró su laptop con más fuerza de la necesaria. Teresa, no entiendo por qué de repente estás tan suspicaz. No estoy suspicaz. Estoy interesada. Es mi dinero. No. No esperé su respuesta. Entré a mi habitación y cerré la puerta. Esa noche, durante la cena, Rubens también me notó diferente. ¿Te ves contenta, mamá? ¿Pasó algo bueno? Solo fue un buen día. Corté un pedazo de pollo y lo masticé lentamente. Por cierto, fui al banco hoy. ¿Al banco? ¿Para qué? Para arreglar unos asuntos de mi cuenta. Rubens y Paola intercambiaron una mirada rápida. ¿Qué tipo de asuntos?, insistió Rubens. Nada importante. Sonreí. Solo quería asegurarme de que todo estuviera en orden para cuando ustedes empiecen a administrar mi dinero. Mentí con una facilidad que me sorprendió. Pero técnicamente no era mentira. Todo estaba en orden.
Muy en orden. Solo que no de la manera que ellos esperaban. Los siguientes días pasaron en una rutina extraña. Yo actuaba normal durante las comidas, ayudaba con las tareas de la casa como siempre, veía televisión con ellos en las noches. Pero por dentro, algo había cambiado. Era como si estuviera viendo una película de mi propia vida, observando desde afuera cómo me movía por los espacios de esta casa que cada vez se sentía menos mía. Rubens había empezado a hacer comentarios sobre planes futuros que incluían mi dinero. Cuando arreglemos lo de tu jubilación, mamá, podremos faínel y renovar la cocina. O con tu aportación, ya no tendremos que preocuparnos tanto por los gastos de los niños. Paola había comenzado a mostrarme catálogos de muebles en su teléfono, como si mi contribución económica nos hubiera convertido automáticamente en socias de decoración. Mira esta sala, Teresa. ¿No te parece preciosa? Con tu ayuda podríamos cambiar todo esto. Cada comentario era como una pequeña confirmación de que habían dado por hecho mi sumisión, que habían asumido que yo iba a entregar mi autonomía financiera sin más resistencia. El jueves por la tarde, mientras ellos no estaban, llamé a Diego Pacheco, el abogado que había manejado el testamento de mi esposo. Su secretaria me dijo que podía atenderme el viernes a las 3 de la tarde. El viernes llegó gris y lluvioso. Durante el desayuno, Rubens anunció que esa tarde íbamos a formalizar el tema de la jubilación. ¿Formalizar?, pregunté, sirviendo café en su taza. Sí, ir al banco juntos para que me des acceso oficial a tu cuenta. Así ya no tendremos que estar pidiendo dinero cada vez. Será más fácil para todos. Sentí un frío recorrerme la espalda. No sabía que ya había ido al banco. No sabía que ya había quitado su acceso. Ah, qué bueno, murmuré. ¿A qué hora? A las 4. Ya hice la cita. Miré el reloj. Mi cita con el abogado era a las 3. Tenía una hora para escuchar lo que Diego me dijera y decidir cómo manejar esta situación. Perfecto, dije, sonriendo. Estaré lista. Paola levantó la vista de su teléfono. También deberíamos aprovechar para revisar el tema de la casa. ¿Qué tema de la casa? Bueno, si vas a contribuir tanto económicamente, tal vez deberíamos poner la casa a nombre de Rubens también, para proteger la inversión familiar. Ahí estaba. La verdadera jugada. No solo querían mi jubilación. Querían mi casa. Qué interesante, dije, manteniendo la voz neutral. Déjame pensarlo. No hay mucho que pensar, mamá, intervino Rubens. Es lo lógico. Además, tú ya no vas a vivir para siempre, y nosotros somos los que nos vamos a quedar responsables de todo. Rubens, lo regañó Paola suavemente, pero sin convicción. ¿Qué? Es la verdad. Mamá ya tiene 70 años. Es mejor que vayamos organizando las cosas mientras ella todavía puede decidir. Mientras ella todavía puede decidir. Como si fuera una anciana senil a punto de perder la capacidad mental. Como si tener 70 años fuera equivalente a estar en fase terminal. Tienes razón, dije, levantándome de la mesa. Es mejor organizar las cosas mientras todavía puedo decidir. Me fui a mi habitación sin terminar mi café. Necesitaba salir de esa casa antes de decir algo que arruinara mi plan. Me arreglé con cuidado. Me puse mi blusa azul nueva, los aretes de plata, me maquillé ligeramente. Quería verme como lo que era, una mujer competente, no una anciana confundida. La oficina de Diego Pacheco estaba en el centro, en un edificio viejo pero elegante. Su secretaria me recibió con una sonrisa profesional y me hizo pasar inmediatamente. Diego era un hombre de unos 50 años, con el cabello canoso y una manera de hablar que transmitía confianza. Había manejado bien el testamento de mi esposo años atrás, sin complicaciones ni problemas. Señora Telles, qué gusto verla. ¿En qué la puedo ayudar? Le conté todo. Le hablé de la conversación sobre mi jubilación, de la propuesta de poner la casa a nombre de Rubens, de las deudas que había descubierto, de la sensación de que me estaban manipulando para entregarles el control de mi vida. Diego me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales. ¿Cuál es su pregunta específica?, me dijo cuando terminé. ¿Pueden obligarme a hacer algo con mi dinero o mi propiedad? Absolutamente no. Usted está en pleno uso de sus facultades mentales, es mayor de edad,
y es propietaria única tanto de su jubilación como de su casa. Nadie puede obligarla a tomar decisiones financieras que no quiera tomar. ¿Y si Rubens ya tenía acceso a mi cuenta? Eso era un acceso que usted otorgó voluntariamente y que puede retirar en cualquier momento. De hecho, me alegra que ya lo haya hecho. ¿Qué pasa si decido mudarme? Es su derecho absoluto. Puede rentar su casa, venderla, o simplemente dejarla cerrada. Es su propiedad. Y si ellos dicen que no puedo vivir sola, que necesito supervisión. Diego sonrió. Señora Telles, para que alguien pueda quitarle su autonomía legal, tendría que demostrar ante un juez que usted sufre de alguna incapacidad mental severa. Por lo que veo, eso está muy lejos de ser el caso. Sentí como si me hubieran quitado un peso enorme de los hombros. Tenía razón. Tenía derechos. Y tenía opciones. ¿Qué me aconseja que haga? Depende de qué quiera usted. Si quiere seguir viviendo con su familia pero manteniendo su autonomía financiera, es perfectamente viable. Si quiere independizarse completamente, también es viable. La pregunta es, ¿qué la haría más feliz? Creo que quiero probar vivir sola otra vez. No he vivido sola desde que me casé, hace casi 50 años. Entonces hágalo. Y si no le gusta, siempre puede cambiar de decisión. Salí de la oficina de Diego sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Tenía derechos legales claros. Tenía opciones reales. Y tenía el apoyo de un profesional que confirmaba que no estaba loca ni siendo irracional. Pero ahora tenía que enfrentar la cita en el banco con Rubens. Llegué a casa a las 3:30. Rubens ya estaba esperándome en la sala, vestido con su camisa de trabajo como si fuera una ocasión formal. «Lista, mamá. Lista». En el camino al banco, me explicó todo lo que íbamos a hacer. Iba a darle acceso completo a mi cuenta para que pudiera manejar los gastos de la casa de manera más eficiente. También íbamos a programar transferencias automáticas para que 90% de mi jubilación fuera directo a los gastos familiares. Va a ser mucho más fácil así, me decía mientras manejaba. No te vas a tener que preocupar por nada. Yo me encargo de todo. Qué considerado de tu parte, murmuré. Llegamos al banco y nos sentamos a esperar. Rubens estaba relajado, confiado. Yo estaba nerviosa, pero no por las razones que él pensaba. Señor y señora Telles. Nos llamó la misma ejecutiva que me había atendido el lunes. Nos sentamos frente a su escritorio. Rubens empezó a explicarle lo que quería hacer. Perfecto, dijo la ejecutiva, mirando su computadora. Voy a revisar la cuenta de la señora Telles. Hubo una pausa larga mientras tecleaba. Señor Telles, dijo finalmente, con una expresión confundida. Veo que usted no aparece como beneficiario autorizado en esta cuenta. ¿Cómo que no aparezco? Claro que aparezco. Tengo acceso desde hace 3 años. No, señor. Según nuestros registros, ese acceso fue revocado el lunes pasado. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir la mirada de Rubens clavándose en mí. Revocado. Su voz sonaba extraña. ¿Quién lo revocó? La ejecutiva me miró. Señora Telles. Fui yo, dije calmadamente. El lunes vine a quitar todos los accesos adicionales de mi cuenta. ¿Tú qué hiciste qué? Rubens, por favor baja la voz. Estamos en un banco. Se volvió hacia mí con una expresión que no le había visto desde que era niño y yo le había negado algo que quería desesperadamente. ¿Por qué hiciste eso? Porque es mi cuenta. Y decidí que quería ser la única persona con acceso a ella. Pero habíamos acordado. No, hijo. Ustedes habían decidido. Yo nunca acordé nada. La ejecutiva nos miraba incómoda. ¿Desean hacer algún trámite? No, dije, levantándome. Gracias por su tiempo. Salí del banco dejando a Rubens atrás. Lo alcanzó en la banqueta, con la cara roja de la rabia. ¿Qué diablos te pasa? ¿Te volviste loca? No, Rubens. Me volví cuerda. El viaje de regreso a casa fue en silencio total. Pero no era un silencio pacífico. Era el silencio antes de la tormenta.
Y yo estaba lista para la tormenta. El portazo que dio Rubens al llegar a casa hizo temblar las ventanas. Paola salió corriendo de la cocina como si hubiera escuchado una explosión. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaron tan? Tu suegra perdió la cabeza, interrumpió Rubens, aventando las llaves sobre la mesa del comedor. Fue al banco y quitó mi acceso a su cuenta sin decirnos nada. Paola me miró como si acabara de confesarle que había robado un banco. ¿Es cierto eso? Es cierto, respondí, colgando mi bolsa en el respaldo de una silla. Y no perdí la cabeza. La encontré. ¿Cómo que la encontraste? Rubens se plantó frente a mí con los brazos cruzados. Mamá, habíamos hablado de esto. Habíamos llegado a un acuerdo. No, Rubens. Ustedes habían llegado a un acuerdo entre ustedes. Sobre mi dinero. Sin consultarme realmente. Te consultamos. Te explicamos por qué era lo mejor para todos. Explicarme no es consultarme. Consultarme sería preguntarme qué opino y respetar mi respuesta, aunque no les guste. Paola se acercó con esa sonrisa forzada que usaba cuando trataba de manejar situaciones tensas. Teresa, entiendo que puedas sentirte un poco abrumada por el cambio. Pero piénsalo bien. ¿Realmente quieres la carga de manejar todos los gastos de la casa? Es mucho trabajo, mucha responsabilidad. La carga, repetí lentamente. Paola, manejé mi propio dinero durante 42 años de trabajo. Manejé las finanzas de esta casa durante 30 años de matrimonio. ¿En qué momento se volvió una carga que no puedo manejar? No es eso lo que quise decir. Es exactamente lo que quisiste decir. Los dos están hablando conmigo como si fuera una anciana incapaz que necesita que otros tomen decisiones por ella. Rubens se pasó las manos por la cara, exasperado. ¿Sabes qué? Tienes razón. Eres una mujer adulta y puedes hacer lo que quieras con tu dinero. Por un momento pensé que había entendido. Pero, continuó, si vas a vivir en esta casa, comes la comida de esta casa, usas los servicios de esta casa, entonces tienes que contribuir equitativamente a los gastos de esta casa. ¿Equitativamente? Sí. 3 adultos viviendo aquí, 3 partes iguales de todos los gastos. Paola asintió vigorosamente. Es justo, Teresa. Cada quien paga su parte. Saqué mi teléfono y abrí la calculadora. Perfecto. Hablemos de equidad. Me senté en la mesa del comedor y los invité a sentarse también. Rubens se resistió al principio, pero Paola lo jaló del brazo. Veamos, dije, tecleando números. Los gastos de servicios que vi en el escritorio suman 4,000 pesos mensuales. Entre 3 personas son 1,333 pesos cada uno. Yo gano 3,200 de jubilación. Ustedes ganan 20,000 entre los dos. Correcto. Rubens frunció el ceño. ¿Cómo sabes cuánto ganamos? Vi los papeles en el escritorio. También vi las deudas de las tarjetas de crédito. El silencio que siguió fue muy elocuente. Ah, continuó. Entonces si vamos a ser equitativos, también tendríamos que hablar de las deudas. 137,000 pesos en tarjetas de crédito. También vamos a dividir eso en 3 partes iguales. Esas deudas no tienen nada que ver contigo, murmuró Paola. Exacto. Así como sus deudas no tienen nada que ver conmigo, mi jubilación no tiene nada que ver con ustedes. Rubens se levantó bruscamente. ¿Sabes qué? Ya me cansé de esta actitud. Si no quieres cooperar con tu familia, está bien. Pero entonces busca otro lugar donde vivir. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. Me estás corriendo de mi propia casa. Es nuestra casa. Vivimos todos aquí. No, Rubens. Es mi casa. Está a mi nombre. Fue lo que me dejó tu padre. Bueno, pues entonces páganos renta por vivir aquí, intervino Paola. Si es tu casa y nosotros vivimos aquí, deberías cobrarnos renta, ¿no? Me quedé mirándola, fascinada por la lógica retorcida. Quieren que les cobre renta por vivir en mi casa. Si vas a ser tan territorial al respecto, sí. ¿Cuánto creen que sería una renta justa por una casa de 3 recámaras en esta colonia?
Rubens y Paola intercambiaron miradas nerviosas. No sé, 8.000, murmuró Rubens. 12.000, corregí. Vi las rentas en línea. Una casa como esta se renta en 12.000 pesos mensuales. 12.000. Paola palideció. Eso es imposible. Pero es lo justo, ¿no? Si vamos a hablar de equidad y de que cada quien pague lo que le corresponde. Mamá, no seas ridícula. No te vamos a pagar 12.000 pesos de renta. Entonces no voy a pagar 90% de mi jubilación para gastos de una casa que es mía. Nos quedamos mirándonos los tres en un silencio tenso. Era como un juego de póker donde alguien acababa de mostrar sus cartas. ¿Sabes qué?, dijo Paola finalmente. Creo que necesitas tiempo para reflexionar sobre lo que realmente te conviene. Tal vez unos días sola te ayuden a pensar con más claridad. Tal vez tienes razón, respondí, levantándome de la mesa. De hecho, creo que es una excelente idea. Fui a mi habitación y cerré la puerta. Saqué mi teléfono y marqué el número que había encontrado en internet esa mañana. ¿Residencial Los Pinos? Habla Teresa Telles. Vi en su página web que tienen departamentos disponibles para renta. Sí, soy adulta mayor. ¿Mañana por la mañana? Perfecto. A las 10. Ahí estaré. Después llamé a Lidia. Tere, ¿cómo te fue con el abogado? Muy bien. Lidia, ¿puedes acompañarme mañana a ver un departamento? ¿Un departamento? Ya decidiste. Me ayudaron a decidir. Le conté lo que había pasado en el banco y la conversación de la tarde. Esos cabrones, murmuró Lidia cuando terminé. Perdón, pero es que me da mucho coraje. A mí también. Pero ¿sabes qué me da más coraje? Que pensé que me estaban haciendo un favor. Que por un momento creí que tal vez tenían razón, que tal vez era lo mejor. ¿Y ahora? Ahora veo que solo querían solucionar sus problemas financieros con mi dinero. ¿Necesitas que vaya por ti hoy? No, estoy bien. Pero mañana sí. ¿Puedes pasar por mí a las 9:30? Por supuesto. ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Lidia, por primera vez en años, estoy segura de algo. Esa noche, durante la cena, nadie habló. Rubens y Paola actuaban como si yo fuera invisible, hablando entre ellos sobre planes para el fin de semana, sobre cosas que había que comprar, sobre todo excepto el elefante en la habitación. Después de cenar, me senté en la sala a ver televisión como siempre. Pero esta vez no estaba viendo realmente. Estaba imaginando cómo sería tener mi propia sala, donde pudiera ver lo que quisiera, cuando quisiera, sin que nadie comentara sobre mis programas o cambiara el canal. Rubens se sentó en el sofá a unos metros de mí. Mamá, dijo después de un rato. Sé que hoy las cosas se pusieron tensas. Pero no tiene que ser así. Lo miré sin decir nada. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. No tiene que ser 90%. Puede ser 70, 60. Algo que te parezca más justo. ¿Y la casa? ¿Qué con la casa? También podemos negociar que siga siendo mía. Se quedó callado. Eso pensé, murmuré, volviendo mi atención a la televisión. Es que no entiendes la posición en la que estamos, dijo, con esa voz de niño frustrado que ponía cuando las cosas no salían como él quería. Tenemos responsabilidades, deudas, los niños. Rubens, lo interrumpí suavemente. ¿En algún momento se te ocurrió preguntarme si yo quería cargar con sus responsabilidades, sus deudas, sus decisiones? Eres mi madre. Soy tu madre. No soy tu banco. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, saqué una pequeña maleta del closet y empecé a poner algunas cosas básicas. Ropa interior, medicinas, artículos de aseo personal. No mucho. Solo lo necesario para unos días. Porque había decidido algo, sin importar lo que pasara mañana al ver el departamento, no iba a regresar a esta casa hasta que las cosas cambiaran. Y si no cambiaban, no iba a regresar en absoluto. Por primera vez en 70 años, iba a hacer algo completamente para mí. Me desperté antes del amanecer con una claridad mental que no había sentido en años. No era nerviosismo lo que me tenía despierta. Era anticipación.
como cuando era niña y sabía que ese día íbamos a hacer algo especial. Me bañé con calma, me vestí con mi ropa más cómoda pero elegante, y desayuné en silencio. Rubens y Paola seguían durmiendo, y yo no tenía intención de despertarlos para explicarles a dónde iba. A las 9:30 en punto, escuché el claxon de Lidia afuera. Tomé mi bolsa, mi maleta pequeña y salí de la casa sin mirar atrás. «Buenos días, aventurera», me saludó Lidia con una sonrisa enorme. «¿Lista para tu nueva vida?» Más lista de lo que pensé que estaría. En el camino me contó que había estado investigando sobre el lugar donde íbamos. Es un conjunto habitacional diseñado específicamente para adultos mayores, pero no es como esos asilos deprimentes. Es más como una comunidad. Tienen actividades, un pequeño centro comercial, área médica, y lo mejor de todo, cada quien tiene su propio espacio. ¿Cómo sabes tanto? Porque mi hermana estuvo a punto de mudarse ahí el año pasado. Al final no lo hizo porque su hijo la convenció de quedarse en su casa, pero ella dice que ahora se arrepiente. Llegamos a Residencial Los Pinos y desde el momento en que pasamos la caseta de seguridad, supe que era diferente a lo que había imaginado. No se parecía en nada a los lugares tristes y grises que uno asocia con vivienda para adultos mayores. Era colorido, limpio, con jardines bien cuidados y personas de mi edad caminando, platicando, riéndose. Señora Telles. Una mujer joven y sonriente se acercó a nosotras en la recepción. Soy Mariana, la asesora que habló con usted ayer. Lista para conocer su posible nuevo hogar. Mientras caminábamos por los pasillos, Mariana nos explicaba las comodidades. Había un gimnasio adaptado para adultos mayores, un salón de eventos donde hacían bailes los viernes, talleres de manualidades, clases de computación, un pequeño consultorio médico y hasta una biblioteca. ¿Y seguridad?, preguntó Lidia. Tenemos vigilancia las 24 horas, pero no es invasiva. Es más para tranquilidad que por necesidad. La mayoría de nuestros residentes son personas completamente independientes que simplemente prefieren vivir en una comunidad diseñada para sus necesidades. Llegamos al departamento disponible y cuando Mariana abrió la puerta, sentí algo parecido al amor a primera vista. Era pequeño pero perfecto. Una sala comedor con grandes ventanas que daban al jardín central, una cocina compacta pero completa, una recámara espaciosa con closet amplio, y un baño moderno con barras de apoyo discretas pero funcionales. La renta incluye todos los servicios: luz, agua, gas, internet, televisión de paga, y el mantenimiento de las áreas comunes, explicó Mariana. ¿Cuánto?, pregunté, aunque en mi corazón ya sabía que iba a decir que sí sin importar el precio. 1,800 pesos mensuales. Lidia y yo nos miramos. Era perfecto. Menos de lo que costaba mantener a Rubens y Paola en mi casa, y con todo incluido. ¿Puedo caminar un poco por el lugar sola?, pregunté. Por supuesto. Tómese todo el tiempo que necesite. Salimos del departamento y caminamos por los jardines. Había bancas bajo los árboles donde algunas señoras tejían y platicaban. En una pequeña cancha de usos múltiples, un grupo hacía tai chi. En el área de juegos infantiles, algunas abuelas cuidaban a sus nietos que habían venido de visita. ¿Qué opinas?, me preguntó Lidia. Opino que me siento como si hubiera estado perdida y por fin encontrara el camino a casa. ¿Vas a tomarlo? Voy a tomarlo. Regresamos con Mariana y le dije mi decisión. Me explicó el proceso: 1 mes de depósito, el primer mes por adelantado, y podía mudarme en cuanto tuviera los papeles listos. ¿Qué papeles necesito? Identificación oficial, comprobante de ingresos, y 2 referencias personales. Como es jubilada, su comprobante de pensión es suficiente para el requisito de ingresos. ¿Cuándo podría mudarme? Si trae los papeles el lunes, podría mudarse el martes. Perfecto. Firmé un precontrato y pagué una reserva con el dinero que había sacado de mi cuenta de ahorros el día anterior. Mariana me dio las llaves para que pudiera regresar cuando quisiera medir espacios y planear la mudanza. En el camino de regreso, Lidia manejaba en silencio, pero yo podía sentir que tenía algo que decir. ¿Qué pasa?, le pregunté finalmente. ¿Estás segura de que quieres hacer esto tan rápido? Tal vez podrías intentar hablar una vez más con Rubens. Lidia, ¿has estado escuchando todo lo que te he contado los últimos días? Sí, pero es que, es tu hijo.
Exacto. Es mi hijo, no mi dueño. Llegamos a mi casa y nos quedamos sentadas en el auto por un momento. ¿Quieres que entre contigo?, preguntó Lidia. No, pero puedes esperarme. Esto no va a tardar mucho. Entré a la casa y encontré a Rubens y Paola en la mesa del comedor, rodeados de papeles. Levantaron la vista cuando entré. ¿Dónde estabas?, preguntó Rubens. Resolviendo mi futuro. Dejé las llaves del departamento sobre la mesa, junto a los papeles que estaban revisando. ¿Qué es esto? Paola tomó las llaves. Las llaves de mi nuevo departamento. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Tú nuevo qué? Rubens se levantó lentamente. Me mudo el martes. Encontré un lugar perfecto, dentro de mi presupuesto, donde puedo vivir en paz. Mamá, no puedes hablar en serio. Nunca he hablado más en serio en mi vida. Paola se puso de pie también. Teresa, esto es ridículo. Vas a dejar tu casa, tu familia, todo lo que conoces, solo porque no te gustó nuestra propuesta sobre la jubilación. No es solo sobre la jubilación, Paola. Es sobre respeto. Es sobre autonomía. Es sobre el derecho a decidir sobre mi propia vida. ¿Y qué va a pasar con nosotros? Rubens extendió los brazos señalando la casa. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? No lo sé. Supongo que tendrán que resolverlo como cualquier pareja adulta resuelve sus problemas, con su propio dinero y sus propias decisiones. ¿Y la casa? La casa sigue siendo mía. Cuando decida qué hacer con ella, se los haré saber. No puedes dejarla vacía. Puedo hacer lo que quiera con mi propiedad. Rubens se acercó a mí con esa expresión que ponía cuando intentaba manipularme emocionalmente. Mamá, piénsalo bien. Vas a estar sola. ¿Qué pasa si te enfermas? ¿Qué pasa si necesitas ayuda? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si soy feliz? Lo interrumpí. Esa posibilidad nunca la consideraron, ¿verdad? No vas a ser feliz viviendo sola. ¿Cómo lo sabes? Cuando me preguntaron qué me haría feliz. Paola intentó otra táctica. Los niños te van a extrañar muchísimo. Y yo a ellos. Por eso pueden venir a visitarme cuando quieran. Tengo un hermoso jardín en mi nuevo lugar. No es lo mismo. No, no es lo mismo. Va a ser mejor. Porque cuando me visiten, va a ser porque quieren verme, no porque necesitan algo de mí. Fui a mi habitación y saqué el resto de mi ropa, algunos libros, mis documentos importantes, y las pocas joyas que tenía. No era mucho. La mayoría de mis cosas las podía reemplazar, y muchas de las que había acumulado a lo largo de los años ya no las necesitaba. Cuando regresé a la sala con mis cosas, Rubens y Paola seguían de pie junto a la mesa, como si estuvieran en shock. Esto no se va a quedar así, dijo Rubens finalmente. Tienes razón, respondí, caminando hacia la puerta. Va a mejorar. Salí de la casa y subí al auto de Lidia. Mientras se alejaba mi casa por la ventana trasera, no sentí tristeza. Sentí alivio. ¿Todo bien?, preguntó Lidia. Todo perfecto. ¿A dónde quieres ir ahora? A celebrar. ¿Conoces algún lugar donde sirvan margaritas a las 11 de la mañana? Lidia se rió. Conozco el lugar perfecto. Y por primera vez en años, cuando alguien me preguntó qué quería hacer, yo pude responder sin pensar en nadie más que en mí. El lunes por la mañana llegué temprano al residencial Los Pinos con todos mis papeles en orden. Mariana me recibió con la misma sonrisa cálida de la primera vez, y en menos de una hora todos los trámites estaban completos. Tenía las llaves definitivas de mi nuevo hogar. Mañana pueden empezar a mudarse cuando gusten, me dijo. Necesita ayuda con el servicio de mudanza. No traigo muchas cosas. Mis amigas me van a ayudar. Perfecto. Ya conoció a sus vecinos. Durante el fin de semana, mientras había estado hospedada en casa de Lidia, mi teléfono no había parado de sonar. Rubens me había llamado 37 veces. Paola, 15. Había recibido mensajes de WhatsApp, mensajes de texto, y hasta habían enviado a los niños a casa de Lidia a convencerme de que regresara. No había contestado ninguna llamada.
El domingo por la noche, Rubens finalmente había enviado un mensaje que era diferente a todos los anteriores. Mamá, necesitamos hablar. Podemos llegar a un acuerdo. Ya no necesitas mudarte. Había leído el mensaje y lo había borrado sin responder. Ahora, parada en mi nuevo hogar, saqué mi teléfono y bloqueé los números de Rubens y Paola. Si querían hablar conmigo, iban a tener que hacerlo de otra manera. Lidia, Paula y Cecilia llegaron a las 10 de la mañana con cajas, bolsas y una energía que me contagió inmediatamente. «Llegó el día», gritó Paula, cargando una planta que había insistido en comprarme. «El día de la independencia de Teresa». Cecilia traía un pastel pequeño con velas. «Para celebrar tu nueva vida». «¿No es un poco temprano para pastel?», pregunté, riéndome. «Nunca es temprano para celebrar la libertad», respondió Lidia. Mientras acomodábamos mis pocas pertenencias en el departamento, llegó mi primer visitante inesperado. Un señor de unos 75 años, elegante, con una sonrisa amable. «¿La nueva vecina?», preguntó desde la puerta abierta. «Sí, soy Teresa. Arturo Dainais, del departamento de al lado. Solo quería darle la bienvenida y preguntarle si necesita ayuda con algo». Mis amigas inmediatamente se pusieron alertas. Paula me guiñó un ojo detrás de Arturo. «Muy amable, señor Dainais. Por ahora estamos bien, gracias». «Perfecto. Si necesita cualquier cosa, no dude en tocar mi puerta. Y los martes tenemos una reunión de nuevos residentes en el salón comunitario. Por si gusta conocer a más vecinos». Cuando se fue, Paula explotó. «Está guapísimo. ¿Viste cómo te miraba?». «Paula, tengo 70 años». «¿Y qué? Él también. Y claramente tiene buen gusto». Estábamos riéndonos cuando mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. «Diga». «Señora Teresa Telles». «Sí». «Habla de la escuela de sus nietos. Estamos intentando contactar al señor Rubens Telles, pero no contesta. Hubo un pequeño accidente con uno de los niños y necesitamos que vengan por él». Sentí que se me helaba la sangre. «¿Qué pasó? ¿Está bien?» Sí, está bien. Solo se golpeó en el recreo y tiene un chichón en la frente. Nada grave, pero necesitamos que venga un familiar». «Entiendo. Yo puedo ir». «¿Ustedes?» «Soy la abuela». Colgué y les expliqué a mis amigas lo que pasaba. «Ve», me dijo Lidia inmediatamente. «Nosotras seguimos aquí acomodando». Tomé un taxi a la escuela. En el camino, mi mente corría. ¿Por qué no contestaba Rubens? ¿Dónde estaba Paola? Llegué a la escuela y encontré a mi nieto de 8 años sentado en la oficina de la directora, con un chichón morado en la frente pero sonriendo cuando me vio. «Abuela Tere». «Hola, mi amor. ¿Cómo te sientes?» «Bien. Solo me duele un poquito». La directora me explicó que había sido un accidente común en el recreo, nada serio, pero que la política de la escuela era que los niños fueran revisados por un médico después de cualquier golpe en la cabeza. «¿No han podido contactar a los padres?», pregunté. «No. El teléfono del papá está apagado, y el de la mamá también». «Extraño. Muy extraño». Llevé a mi nieto al médico, quien confirmó que estaba perfectamente bien. Después lo llevé a comer una hamburguesa y helado, porque después de un susto, todos merecemos un premio. «Abuela, ¿es cierto que ya no vas a vivir con nosotros?», me preguntó mientras comía. «Es cierto, mi amor. Pero eso no significa que no nos vamos a ver». «¿Por qué te fuiste?». Era una pregunta difícil de responder para un niño de 8 años. A veces los adultos necesitamos nuestro propio espacio. Como cuando tú quieres jugar solo en tu cuarto. «¿Estás enojada con papá y mamá?». «No estoy enojada. Solo decidí que quería vivir en un lugar diferente». «¿Podemos visitarte?». «Por supuesto. Cuando quieras». Después de comer, lo llevé de regreso a mi casa. Paola abrió la puerta y su expresión fue una mezcla de alivio y sorpresa. «Dios mío, gracias. No sabía que habían llamado de la escuela». Mi teléfono se quedó sin batería y Rubens. «¿Dónde está Rubens?». Paola bajó la mirada.
Salió muy temprano y no ha regresado. Le entregué a mi nieto y le expliqué lo que había pasado y lo que había dicho el médico. Gracias, Teresa. En serio, gracias. No tienes que agradecerme. Es mi nieto. Hubo un momento de silencio incómodo. ¿Quieres pasar? ¿Tomar un café? No, gracias. Tengo que regresar a mi nuevo departamento. Ya te mudaste completamente. Hoy terminé. Paola me miró con una expresión que no le había visto antes. Vulnerabilidad real. Teresa, sé que las cosas se pusieron feas la semana pasada. Pero no hay manera de arreglar esto. ¿Qué quieres arreglar exactamente? Todo. La situación. El dinero. La casa. Nosotros. Nosotros. Tú sabes. La familia. Me quedé pensando por un momento. Paola, ¿puedo preguntarte algo honestamente? Claro. En algún momento, durante toda esta situación del dinero, ¿se preguntaron qué era lo que yo quería? No lo que era conveniente para ustedes, sino lo que yo realmente quería. Paola abrió la boca para responder, pero se detuvo. Y en ese silencio, tuve mi respuesta. Eso pensé, murmuré. Cuando quieran saber lo que yo quiero, y cuando estén dispuestos a respetarlo aunque no les convenga, podemos platicar. ¿Pero dónde estás viviendo? ¿Cómo sabemos que estás bien? Le di una tarjeta que me había dado Mariana con la dirección del residencial. Aquí pueden encontrarme, pero solo si vienen en son de paz. Regresé a mi departamento y encontré a mis amigas terminando de acomodar los últimos detalles. Habían puesto flores frescas en la mesa, acomodado mis libros en una pequeña repisa y colgado algunas de mis fotos favoritas. ¿Cómo siguió todo?, preguntó Cecilia. Les conté sobre el accidente de mi nieto y la conversación con Paola. ¿Crees que van a venir?, preguntó Lidia. Probablemente. Pero ahora van a tener que venir a mí, a mi espacio, con mis reglas. ¿Y si te ofrecen un acuerdo mejor? Ya no se trata del dinero, Lidia. Se trata de respeto. Y de que entiendan que no pueden tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Esa noche, después de que mis amigas se fueron, me senté en mi nueva sala con una taza de té, mirando por la ventana hacia el jardín iluminado. Había otras personas paseando, leyendo en las bancas, disfrutando de la tranquilidad de la noche. Mi teléfono sonó. Era un número desconocido otra vez. Diga. Mamá. Era Rubens, llamando desde otro teléfono. Hola, Rubens. Necesitamos hablar. Estoy escuchando. No por teléfono. En persona. ¿Cuándo? Mañana. Está bien. Pero vienes aquí, a mi lugar. ¿Dónde es? Le di la dirección. Y Rubens, viene solo. Si quieres hablar conmigo, es conmigo. No necesitas traer refuerzos. Está bien. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Mañana sabría si realmente estaban listos para cambiar, o si esta conversación sería la última que tendríamos en mucho tiempo. Pero por primera vez en años, el resultado de esa conversación no me daba miedo. Porque sin importar lo que pasara, yo ya había encontrado mi lugar en el mundo. Rubens llegó a las 3 de la tarde del miércoles, tal como habíamos acordado. Lo vi desde mi ventana caminando por los senderos del residencial, mirando alrededor con una expresión entre sorpresa y curiosidad. Claramente no era lo que había esperado encontrar. Cuando tocó la puerta, esperé unos segundos antes de abrir. No por jugar juegos psicológicos, sino porque necesitaba respirar profundo y prepararme mentalmente para lo que fuera que viniera. Hola, mamá. Hola, Rubens. Pasa. Entró y se quedó parado en medio de mi pequeña sala, mirando alrededor. Pude ver en su cara que estaba procesando lo que veía, un espacio ordenado, limpio, claramente habitado por alguien que estaba cómoda y en control. Se ve bonito, dijo finalmente. Gracias. ¿Quieres café? Agua. Agua está bien. Fui a la cocina y le serví un vaso. Cuando regresé, él se había sentado en el sofá pequeño, pero en la orilla, como si no estuviera seguro de estar realmente bienvenido. ¿Cómo has estado?, me preguntó. Muy bien. ¿Y tú?
Mamá. Suspiró. No he estado bien. Nada ha estado bien desde que te fuiste. Me senté en la silla frente a él y esperé. Había aprendido que cuando alguien quiere hablar en serio, hay que darle tiempo. La casa se siente vacía sin ti. Los niños preguntan por ti todo el tiempo. Paola está... bueno, está muy estresada. ¿Y tú? Yo también. Mamá, no me di cuenta de todo lo que hacías hasta que ya no estuviste ahí. ¿Cómo qué? Como todo. Se pasó las manos por la cara. La comida, el orden, estar pendiente de los niños cuando nosotros no podíamos. Incluso cosas pequeñas como recordarnos pagar servicios o comprar cosas para la casa. Rubens, yo no era su empleada doméstica. Lo sé. Creo que lo sé ahora. Hubo un silencio largo. Podía ver que estaba luchando con algo, tratando de encontrar las palabras correctas. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo finalmente. «Claro. En algún momento te sentiste, no sé, como si fueras invisible en tu propia casa». La pregunta me tomó por sorpresa. No porque no supiera la respuesta, sino porque no esperaba que él la hiciera. «Sí», respondí simplemente. «¿Desde cuándo?» «Desde que murió tu papá. Tal vez un poco antes». «¿Tan tiempo?» «Rubens, cuando tu padre vivía, yo era su esposa. Tenía un papel, una identidad. Cuando él murió, de repente me convertí en la mamá de Rubens, y luego en la abuela de los niños, y finalmente en la señora que vive en la casa y ayuda con todo, punto. Pero siempre fuiste importante para nosotros». Ser útil no es lo mismo que ser importante. Se quedó callado por un largo rato, procesando mis palabras. «El dinero», dijo finalmente. «Lo del 90% de tu jubilación». Sé que sonó horrible. Sonó. Está bien, fue horrible. Pero mamá, estamos realmente mal económicamente. Lo sé. Vi las deudas. ¿Las viste? Vi los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Rubens se puso rojo. No tenías derecho a revisar mis cosas. Tenía derecho a saber en qué me estaban metiendo. No te estábamos metiendo en nada. Rubens, me pidieron 90% de mi jubilación para gastos de la casa, pero los gastos reales de la casa son menos de 4,000 pesos. ¿Dónde iba a ir el resto del dinero? Silencio. A pagar sus deudas de tarjetas de crédito. En parte, murmuró, sin consultarme. Pensé que como vivías en la casa. Pensaste que porque vivía en mi propia casa tenía la obligación de pagar sus deudas. No son solo nuestras deudas, explotó súbitamente. Son deudas de la familia. Cosas para los niños, para la casa, para todos. ¿Cómo qué? Como la televisión nueva, y los muebles del comedor, y la lavadora. Y las vacaciones a Cancún el año pasado. Se quedó helado. ¿Cómo sabes de eso? Vi las fotos en Facebook de Paola. Y vi los cargos en la tarjeta de crédito. Esas fueron vacaciones familiares. Familiares para ustedes. A mí nunca me invitaron. Pensamos que no te iba a gustar viajar. Me preguntaron. Otro silencio. Nunca me preguntaron si quería ir a Cancún. Nunca me preguntaron si quería una televisión nueva. Nunca me preguntaron si estaba de acuerdo con los muebles nuevos. Pero sí me dijeron que tenía que pagar por todo eso. Rubens se levantó y empezó a caminar por mi pequeña sala. ¿Sabes qué? Tienes razón. Tienes razón en todo. Fuimos unos idiotas. No fueron idiotas. Fueron convenencieros. Está bien, fuimos convenencieros. Pero mamá, no sabíamos que te sentías así. ¿En qué momento me preguntaron cómo me sentía? Nunca, admitió. Exacto. Se sentó otra vez, pero esta vez más cerca de mí. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto? ¿Qué quieres arreglar exactamente? Todo. Quiero que regreses a casa. ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? Eres mi mamá. Soy tu mamá, pero no soy tu salvavidas financiero. Ya no se trata del dinero.
Ah, no. No. Bueno, sí, pero no es lo principal. ¿Qué es lo principal? Te extraño, dijo con una voz que no le había escuchado desde que era niño. La casa no es lo mismo sin ti. Yo no soy el mismo sin ti. Sentí algo moverse en mi pecho. Durante toda esta situación, había estado tan enfocada en la injusticia y la manipulación que había olvidado que en el fondo, Rubens seguía siendo mi hijo. Yo también te extraño, admití. Entonces regresas. No. ¿Por qué no? Porque extrañarte no es suficiente, Rubens. Si regreso, ¿qué va a cambiar? ¿Van a seguir tomando decisiones sobre mi vida sin consultarme? ¿Van a seguir asumiendo que mi dinero es parte de su presupuesto familiar? No. ¿Cómo puedo estar segura? Porque te lo prometo. Me prometiste muchas cosas a lo largo de los años. Esta vez es diferente. ¿Por qué? Porque ahora entiendo lo que perdí. Nos quedamos en silencio por un rato. Podía ver que realmente estaba dolido, pero también podía ver que todavía no entendía completamente el problema de fondo. Rubens, dije finalmente. ¿Sabes cuál es la diferencia entre esta conversación y todas las que tuvimos antes de que me mudara? ¿Cuál? Que esta vez estás en mi espacio, pidiendo lo que yo estoy dispuesta a dar, en lugar de diciéndome lo que tengo que hacer. No entiendo. Antes, ustedes tomaban decisiones sobre mi vida y después me explicaban por qué era lo mejor para mí. Ahora estás aquí preguntándome qué quiero yo. ¿Y qué quieres? Quiero que respeten que soy una mujer adulta capaz de tomar mis propias decisiones. Eso podemos hacerlo. Y quiero que entiendan que mi jubilación es mía, mi casa es mía, y mi vida es mía. Eso también. Y quiero que si necesitan ayuda económica, me la pidan como un favor, no que la tomen como un derecho. Rubens vaciló. ¿Y si te la pedimos como favor, nos vas a ayudar? Depende. De cuánto necesiten, para que lo necesiten, y si puedo permitírmelo sin sacrificar mi propia estabilidad. ¿Y si no puedes? Entonces no podré ayudarlos, y tendrán que resolverlo solos. Y no te vas a sentir culpable. No más de lo que tú te sentirías culpable si yo te pidiera dinero y no pudieras dármelo. Por primera vez desde que había llegado, Rubens sonrió. Una sonrisa pequeña, pero genuina. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, me dijo. ¿Qué? Que suenas más como mi mamá ahora que cuando vivías con nosotros. ¿Cómo es eso? Antes siempre decías que sí a todo. Ahora suenas como alguien que realmente está pensando en lo que dice. Es porque ahora tengo tiempo y espacio para pensar. Eso significa que nunca vas a regresar. Significa que no voy a regresar a ser la misma persona que era antes. Pero podrías regresar a la casa siendo esta nueva persona. Era una buena pregunta. Una pregunta que yo misma me había estado haciendo. No lo sé, respondí honestamente. Tendríamos que ver cómo funcionan las cosas. ¿Estarías dispuesta a intentarlo? Después de que resuelvan sus problemas financieros sin mi ayuda. ¿Cuánto tiempo nos das? No les estoy dando tiempo. No es mi problema que resolver. Está bien. Y mientras tanto, pueden visitarme aquí. Los niños pueden venir cuando quieran. Y podemos ir construyendo una relación diferente. Una relación de respeto mutuo. Exacto. Rubens se levantó para irse. En la puerta, se volteó hacia mí. Mamá, siento mucho todo lo que pasó. En serio. Yo también siento que haya tenido que llegar a esto. ¿Me perdonas? Ya te perdoné, Rubens. La pregunta es si van a aprender. Se fue, y yo me quedé en mi sala sintiendo algo parecido al alivio. La conversación había ido mejor de lo que esperaba, pero sabía que las palabras eran fáciles. Los cambios reales iban a tomar tiempo. Y por primera vez en mi vida, tenía todo el tiempo del mundo. 6 meses después, estoy sentada en la terraza comunitaria del residencial, tomando café con Arturo Dainais y viendo cómo mis nietos juegan en el jardín. Es sábado por la tarde, y ellos vienen a visitarme cada 15 días, a veces con Rubens y Paola, a veces solos en taxi cuando sus padres están ocupados. Abuela Tere,
¿Puedo mostrarle tu departamento a mi amigo?, me grita mi nieto desde los columpios. Claro, mi amor. Pero primero saluda al señor Arturo. Los niños corren hacia nosotros. El mayor, de 8 años, ya conoce bien a Arturo y lo saluda con esa confianza que solo tienen los niños. La pequeña, de 5, todavía es tímida, pero ya no se esconde detrás de mí como hacía al principio. ¿Tu amigo también viene a visitar a su abuela?, le pregunta Arturo al niño. No, su abuela vive en una casa normal. Pero él dice que aquí se ve más divertido. Arturo me mira con esa sonrisa que ya conozco bien. Los niños siempre dicen la verdad. Hace 4 meses que Arturo y yo somos, no estoy segura de cómo llamarlo, ¿novios? ¿Compañeros? ¿Amigos especiales? A los 70 años, las etiquetas parecen menos importantes que la realidad. Nos gustamos, disfrutamos nuestra compañía, y ninguno de los dos tiene prisa por complicar las cosas. ¿Cómo van las cosas con Rubens?, me pregunta mientras los niños corren de vuelta a los juegos. Mejor. Mucho mejor. Y es verdad. Después de nuestra conversación en mi departamento, las cosas cambiaron gradualmente. No de un día para otro, y no sin algunos tropiezos, pero cambiaron. Primero, Rubens dejó de llamarme pidiendo dinero. Durante 2 meses no hubo ni una sola llamada preguntando si podía prestarles algo para una emergencia o un gasto inesperado. Después, empezaron las visitas. Al principio venían los domingos, formales y un poco incómodas, como si estuvieran visitando a una tía lejana. Pero poco a poco las visitas se volvieron más naturales. Los niños empezaron a traer tareas para hacer conmigo, o simplemente venían a ver televisión en mi sofá pequeño. Hace 3 meses, Paola vino sola un martes por la tarde. Se sentó en esta misma terraza y me contó que habían vendido la televisión nueva y algunos muebles para pagar parte de las deudas de las tarjetas de crédito. Que Rubens había conseguido un segundo trabajo los fines de semana. Que se habían dado cuenta de que habían estado gastando dinero que no tenían en cosas que no necesitaban. No te estoy contando esto para darte lástima, me había dicho. Te lo estoy contando porque quiero que sepas que entendimos el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que nuestros problemas son nuestros problemas. La semana pasada, Rubens me sorprendió con una propuesta. Querían comprar mi casa. No como regalo, me había aclarado inmediatamente. Como compra real, con crédito del banco, pagando mensualidades como cualquier familia normal. ¿Y si no pueden pagar las mensualidades? Entonces perderemos la casa, como cualquier familia que no puede pagar su hipoteca. ¿Y yo qué? Tú tendrías tu dinero de la venta, más este lugar donde claramente eres feliz. Era una propuesta inteligente. Les daba la estabilidad de ser propietarios, me daba liquidez económica, y eliminaba la complejidad emocional de la herencia. Lo voy a pensar, le había dicho. Tómate todo el tiempo que necesites. Y si decides que no, también está bien. Esa frase me había impactado más que toda la propuesta. Si decides que no, también está bien. ¿Cuánto habían cambiado las cosas? ¿Ya decidiste sobre la casa?, me pregunta Arturo, interrumpiendo mis recuerdos. Creo que sí. Creo que voy a aceptar. ¿Por qué? Porque me gusta la idea de que ellos tengan que trabajar por algo que quieren, en lugar de esperarlo como herencia. ¿Y qué vas a hacer con el dinero? Sonrío. Es una pregunta que me he estado haciendo mucho últimamente. Parte lo voy a ahorrar para asegurar mi futuro. Parte lo voy a usar para viajar. Viajar. Cecilia y yo estamos planeando un viaje a España. Siempre quise conocer España. Y parte la voy a usar para esto. Señalo alrededor nuestro. Quiero comprar mi departamento en lugar de rentarlo. Para quedarte aquí para siempre. Para quedarme aquí mientras sea feliz aquí. Arturo toma mi mano sobre la mesa. Sus manos son rugosas pero cálidas, como las de alguien que ha trabajado toda la vida pero que sabe ser gentil. ¿Y qué te hace feliz, Teresa? Es una pregunta simple, pero me toma un momento responder. Hace un año, no habría sabido qué decir. Habría hablado de hacer felices a otros, de ser útil, de cumplir con mis responsabilidades. Me hace feliz decidir por mí misma, digo finalmente.
Me hace feliz levantarme por las mañanas sin que nadie me necesite para algo urgente. Me hace feliz gastar mi dinero en cosas que yo quiero. Me hace feliz sentir que mi vida me pertenece. ¿Y yo? Pregunta con esa sonrisa traviesa que me hace sentir como de 50 años otra vez. Te hago feliz. Mucho, admito. Pero no necesito que me hagas feliz. Ya soy feliz. Tú solo agregas más felicidad. Esa es la respuesta perfecta. Los niños regresan corriendo, agotados y listos para el helado que siempre compramos en la pequeña nevería del residencial. Mientras caminamos hacia allá, mi nieto me toma de la mano. Abuela, ¿es verdad que antes vivías con nosotros? Sí, mi amor. ¿Por qué te viniste a vivir aquí? Porque quería tener mi propio espacio. Como mi cuarto. Exacto, como tu cuarto. Me gusta que tengas tu propio espacio. Es más divertido visitarte aquí. De la boca de los niños. Esa noche, después de que Rubens vino por los niños y después de cenar con Arturo en el pequeño restaurante del residencial, me siento en mi sala con una taza de té y reviso mis mensajes de WhatsApp. El grupo Amigas del Corazón está activo como siempre. Lidia envió fotos de su clase de aquaeróbicos. Paula compartió un meme sobre mujeres mayores que están viviendo su mejor vida. Cecilia mandó información sobre nuestro viaje a España. Escribo: chicas, decidí aceptar la propuesta de Rubens sobre la casa. Las respuestas llegan inmediatamente. Lidia: qué buena noticia. ¿Cómo te sientes? Paula: ya era hora de que aprendieran a trabajar por lo que quieren. Cecilia: ¿eso significa más dinero para nuestro viaje? Guiño. Me río y escribo: significa más dinero para todo. Para viajar, para comprar mi departamento, para sentirme segura, y para ayudar a mis nietos cuando realmente lo necesiten, no cuando sus padres quieran que lo haga. Paula: esa es mi guerrera favorita. Guardo el teléfono y camino hacia mi ventana. El jardín está iluminado suavemente, y puedo ver algunas parejas paseando, personas leyendo en las bancas, vida tranquila y digna. Hace un año, si alguien me hubiera dicho que iba a estar viviendo sola a los 70 años, habría pensado que era una tragedia. Ahora sé que es una bendición. No porque no ame a mi familia. Los amo profundamente. Pero ahora los amo desde un lugar de fortaleza, no de dependencia. Los amo porque elijo amarlos, no porque necesite su aprobación o su compañía para sentirme completa. Tomo mi teléfono otra vez y escribo un mensaje en el chat familiar que creamos hace un mes. Rubens, acepto tu propuesta sobre la casa. Podemos empezar con los trámites la semana que viene. Los amo. Su respuesta llega unos minutos después. Gracias, mamá. Nos vemos el domingo para celebrar. Y mamá, te amo también. Paola envía emojis de corazones y caritas felices. Me voy a dormir sintiéndome en paz. No es la paz de la resignación o del cansancio. Es la paz de saber que tomé decisiones difíciles y salí fortalecida de ellas. Es la paz de saber que a los 70 años, finalmente aprendí la diferencia entre ser querida y ser respetada. Es la paz de saber que por fin, después de muchos años de cuidar a otros, era yo la que decidía a quién cuidar. Y la primera persona en esa lista era yo misma. Por fin.